La gloria sea para Dios y quiero dejar el tiempo con el pastor Nehemías. Ellos vienen de Palenque, tuvieron un percance en Ocosingo y en Altamirano, pero gloria a Dios, lograron llegar a tiempo y lo más importante es que la gloria del Señor se va a manifestar en esta tarde. Amén. ¿Cuántos dan un gloria a Dios porque la vida de los siervos? Entonces dejamos el tiempo con el pastor, el tiempo de la palabra y espero que Dios hable a su vida en esta noche. Muy buenas noches a todos, Dios los bendiga poderosamente. Me da mucha alegría estar en este lugar con ustedes, ¿verdad? Y gracias también por el pastor Freddy quien nos ha invitado. Es un honor, es un privilegio estar aquí en esta hora, ¿verdad? Y yo creo que Dios tiene un propósito. Yo quisiera en esta tarde invitarles, ¿verdad?, a que meditemos y reflexionemos en lo que dice la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ahí en el libro de Mateo capítulo 16, en el versículo 18, desde el versículo 13 al 18 hasta el 21, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a su discípulo diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Diga conmigo: le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. El Señor le da la revelación a Pedro, y Pedro tiene la revelación realmente de quién es Jesús. Jesús pregunta: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Todos decían, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres alguno de los profetas, o Jeremías, o alguno de los profetas. Y él se acerca a sus discípulos y les pregunta: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Nadie respondía, solamente Pedro responde y dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Y solamente aquellos que tienen verdaderamente la revelación de Jesús en sus vidas entienden y comprenden el propósito de Dios. Cuando el ser humano, cuando el hombre no ha entendido verdaderamente quién es Jesús, quién es Dios para su vida. Cada uno de los que estamos aquí hemos tenido una experiencia diferente acerca de Jesús.
¿Para cuántos de ustedes Jesús es el Salvador? ¿Para cuántos es nuestro Señor? Sí. Para muchos es nuestro sanador, porque probablemente estábamos enfermos y en unas circunstancias de enfermedad recurrimos a Jesucristo y Él pudo sanar nuestra enfermedad y pudo llevar nuestras dolencias. Amén. Y hoy estamos aquí. Probablemente en tu vida has pasado momentos de aflicción, en donde solamente lo único que te quedaba y la única esperanza fue Jesucristo. Entonces Jesús para algunos es su Salvador, es su esperanza. Pero para mí Jesús es misericordioso, porque un día, cuando ya no tenía esperanza, porque un día cuando estaba a punto de perecer, de morir, sentía que ya no podía más y clamé al Señor. Solamente una palabra de Dios bastó en mi vida. El Señor me habló y me dijo: levántate, porque mi poder y mi misericordia es la que te sostiene. Para mí el Señor es el misericordioso. Amén. Quizás algunos hemos tenido experiencias diferentes, pero cuando el apóstol Pedro, cuando Pedro se le revela, él dice: tú eres el Cristo. El Cristo quiere decir el Salvador, el Cristo quiere decir el Mesías, el Salvador, el que vino a este mundo a rescatar lo que se había perdido. Pedro entonces tiene la claridad acerca de quién realmente es Jesús. Entonces le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y le dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Solamente aquellos que han tenido la revelación acerca de lo que es realmente Jesús para su vida pueden entender el propósito de Dios. Dios le dice: ahora tú eres Pedro, porque antes se llamaba Simón. Simón significaba una caña sacudida por el viento. Por cualquier viento esa caña era sacudida. ¿Cuántos de aquí conocemos lo que son las cañas o los bambú? Sí lo conocemos, ¿verdad? Que cuando viene el viento los mueve de un lugar a otro, no permanecen. Entonces Simón significaba una caña que era sacudida por cualquier viento. Muchos a lo mejor eran sacudidos por cualquier viento, llevados de un lugar para otro, no permanecían. Y ahora el Señor le cambia el nombre y le dice: te vas a llamar Pedro. Pedro significa una roca, significa algo sólido, significa algo seguro, algo que no se mueve, que no se tambalea fácilmente. ¿Sabes con quiénes Dios va a edificar su iglesia? Con los Simones, los que se mueven de un lugar a otro, los que no son constantes, los que no son firmes en sus convicciones. El Señor le dice a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, de la muerte, de la tumba, no prevalecerán contra ella. ¿Sabes por qué? Porque aun cuando el cristianismo había sido perseguido, los mataban los cristianos, aún más se sigue multiplicando los cristianos. Aún el mismo infierno no pudo detener el evangelio, el crecimiento. Pero ¿con quiénes va a edificar Dios su iglesia? Dios va a edificar su iglesia con aquellos que son firmes, con aquellos que son sólidos en la fe, están afirmados en la fe del Señor Jesucristo. Amén. El inconstante es como el hombre de doble ánimo, dice la palabra. Es inconstante en todos sus caminos, no permanece.
Entonces el Señor le dice sobre esta roca y le dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Diga conmigo: lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Muchas veces el cristiano se olvida que tiene el poder, que tiene la autoridad, y que Dios le ha dado el poder, le ha dado la autoridad para que atare todo lo que atares, dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Las fuerzas del mal que atacan en la vida del cristiano, el cristiano tiene el poder y la autoridad. ¿Cuántos tienen poder y autoridad de Dios? Amén. Entonces, hay personas, ¿verdad?, que en un momento de situación difícil que están pasando, en lugar de reprender a ese enemigo que está acechando su vida, salen huyendo, buscan la puerta fácil, quieren arreglar el problema con su propia fuerza, con su propia carne, en lugar de pelear la batalla y saber que tiene la autoridad. Si has entendido cuando tienes realmente a Jesucristo como tu Señor, sabes que Dios te ha dado el poder y la autoridad, amén, para echar fuera todo demonio, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. ¿Y qué más? Y todo lo que atares en la tierra y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Tenemos la autoridad para poder desatar esas bendiciones de Dios sobre la vida, sobre tu propia vida. ¿Cuántos aquí se levantan en la mañana y empiezan a declarar: este es el día de bendición, es un día donde Dios me va a prosperar, me va a ir bien, voy a salir hacia adelante, voy a trabajar, voy a estar contento, voy a tener salud? Está desatando en los cielos bendiciones sobre su vida, ¿sí o no? Pero cuando alguien se levanta y empieza a pronunciar palabras negativas, el día está malo, está nublado, empieza a decir un montón de cosas, tenga cuidado, porque tiene autoridad con su boca, porque la Biblia dice que la vida y la muerte está en el poder de nuestra lengua. Pero hay algo más que yo quisiera que comprendamos en el versículo 21. Dios le acaba de decir a Pedro que es roca, le acaba de decir que tiene poder, le acaba de decir que tiene autoridad. Y ahora, como un hombre, como humano, no se da cuenta en algún momento cómo Satanás va a atacar, va a acechar su vida. Miren el versículo 21, dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Mire, Jesús dice: le era necesario pasar por Jerusalén. Era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. Jesús venía a cumplir un propósito importante. ¿Por qué tenía que pasar por Jerusalén? ¿Por qué tenía que sufrir y padecer mucho de los ancianos? Porque imagínense, si Jesús no hubiese pasado por Jerusalén, si Jesús no hubiese sufrido de aquellos ancianos, si Jesús no hubiese sido traicionado por Judas, usted y yo no tuviésemos salvación y no tuviésemos esperanza. Pero por eso es que la Biblia dice que le era necesario pasar por ese lugar, por Jerusalén. Hay cosas que son necesarias muchas veces en la vida. Pero ¿sabe una cosa? Y dice la palabra, el verso 22: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenir diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca.
¿Quién estaba hablando ahí? Aparentemente es Pedro, pero no era Pedro. ¿Sabe quién era? Satanás. Le estaba diciendo a Jesús: por favor, no vayas a Jerusalén, allí te van a matar. Dios te libre que eso te acontezca, por favor, no sufra. ¿Por qué tienes que sufrir? Muchas veces Satanás se va a interponer y va a usar probablemente algunos de los más allegados tuyos y te va a decir: oye, ¿tú eres cristiano? ¿Sí? ¿Para qué tienes que pagar un precio? ¿Para qué tienes que sacrificarte si ya Cristo lo hizo todo en la cruz del Calvario? Es más, ¿para qué vas a ayunar todavía? ¿Para qué tienes que levantarte a orar? ¿Sí? Es más, como cristiano ya no debes padecer, ya no debes pasar sufrimiento. Muchas veces Satanás te va a susurrar en tus oídos. ¿Sabes para qué? Para que no tengas un compromiso con Dios, para que no hagas la obra que Dios te ha encomendado, para que no cumplas tu llamado a lo que Dios te ha llamado. ¿Cuántos estamos aquí todavía? Entonces, aquel que le habían dado la palabra, le habían dicho: eres una roca. Porque Pedro en algún momento no tuvo el discernimiento para reprender. Él hubiese reprendido a Satanás, pero ahora se deja usar por el enemigo y comienza a estorbar y le dice: no vayas a Jerusalén. En otras palabras, no te sacrifiques. Y si Jesús no hubiese sacrificado, si Jesús hubiese caído en esa tentación de no querer pagar el precio por hacer la voluntad del Padre, quizás ninguno alcanzaría la salvación, el perdón y la vida eterna. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de la tierra. Diga conmigo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Cuál va a ser tu respuesta cuando seas tentado a no cumplir con el propósito de Dios en tu vida? Muchos son tentados en no cumplir con el propósito que Dios ha trazado para ellos. Está bien, quédate durmiendo en tu camita, si tan rico el frío aquí en Comitán, tu cafecito con pan. ¿Para qué tienes que ir a la oración, más si es de mañana? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos han sido tentados más de alguna vez a no venir, a no pagar el precio, a no esforzarse? ¿Y qué decimos? Está bueno, pues, diablito, así está bien. Aceptamos sus ofertas, sus tentaciones. Pero ¿cómo Jesús lo enfrenta? ¿Qué dijo Jesús? Dígalo fuerte. ¿Qué dijo? Apártate de mí, Satanás. No pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de la tierra, la de los hombres. Hay cosas que son de los hombres y hay cosas que son de Dios. Amén. Tienes que tener el discernimiento espiritual para saber cuándo es la voz de Dios que te está hablando y cuándo es la voz de Satanás que también te está hablando. Hay dos voces. Un día había escuchado tantas cosas negativas que habían venido a mis oídos. Y yo dije ese día: Señor, yo ya no quiero seguirle predicando a nadie más, porque yo estoy predicando y quizás alguno no hace caso, no quiere obedecer, sigue viviendo en sus propios caminos. Ya no voy a predicar. Y algo me decía en mi oído: mira, estás perdiendo tu tiempo,
Alguien me decía a mi oído: ¿para qué te sacrificas ayunando y orando? Si mira, y si las cosas siguen igual y las cosas no están cambiando. Y eso me deprimió tremendamente en mi corazón, que me hizo decirle a mi esposa: ¿qué te parece si nos vamos por un tiempo? Dejamos de atender la iglesia. Después me puse a orar, dije: Señor, háblame, quita de mí toda esta carga, esta preocupación. Si es una tentación que viene del diablo, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? Y se fue de mi mente, de mi corazón inmediatamente. Entonces empecé a sentir en ese momento que Dios me decía que yo le adorara, que yo alabara su nombre. Y empecé a adorar al Señor y se fue toda carga, toda preocupación, todo aquello que me estaba estorbando. Entonces me di cuenta que esa voz que me estaba diciendo que ya no continuara, ya no siguiera hacia adelante, que era en vano lo que estaba haciendo, era una voz que no venía de Dios. Amén. Entonces me doy cuenta y lo reprendo y lo echo fuera. Entonces ahora, cada vez que el enemigo se interpone para que yo no vaya, para que ya no siga, para que ya no me esfuerce, para que ya no me sacrifique, sé que es la voz del enemigo que quiere llevarme a un conformismo, porque al enemigo no le conviene que nosotros estemos haciendo guerra, que estemos peleando una batalla, que seamos firmes y constantes. Amén. Hay dos voces que siempre van a hablar para desanimarte, para que tú no pagues el precio. Jesús dijo en aquel momento: me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho. En otras palabras, Él tenía que pagar ese precio. Y más adelante Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es ahí donde muchos no quieren tomar la cruz de Cristo, porque no quieren negarse a sí mismo. ¿Negarse de qué? De tu comodidad, de tu zona de confort. Hasta que no te rindas delante del Señor, hasta que no te niegues a ti mismo, hasta que no des ese paso decisivo en tu vida, no va a cambiar nada. Todo aparentemente sigue bien, todo está bien, pero no estás creciendo, no estás avanzando en tu vida espiritual. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Puedes ganar todo el mundo, puedes obtener todas las cosas que tú quieras, pero si no te rindes a Cristo, si no le entregas a Dios tu corazón para servirle, para amarle, puedes ganar todo, pero ¿de qué sirve? Perderás tu vida, perderás tu alma. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Qué recompensa esperas si el Señor Jesucristo te está llamando y tú no estás dispuesto? Pero si tan solamente te rindes delante del Señor, estás dispuesto a llevar tu cruz. ¿Cuántos están dispuestos a llevar la cruz de Cristo? Amén. Llevar la cruz de Cristo no es cargar una cruz en tu cuello. No. Es aprender que aún en medio de las dificultades, de las pruebas, hay que pagar un precio para seguir a Cristo. Muchas veces tenemos que nosotros
sacrificarnos por causa del Señor, por causa del Evangelio, por causa del Señor Jesucristo. Y aquel que quiera salvar su vida, dice, la perderá. Pero el que esté dispuesto a perder su vida, la hallará con el Señor Jesús. Dios te ama. Y por ese amor tan grande, Él no le importó. Él fue obediente, dice la palabra, se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por eso Dios el Padre lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabes una cosa, hermano, hermana? Cuando estás dispuesto a rendir tu corazón al Señor, ya no hay cosa que te pueda hacer desanimar, ni los problemas, ni las calumnias, ni las críticas, ni las mentiras, ni los afanes, ni las preocupaciones. Los afanes muchas veces te roban aquello que Dios te ha sembrado en tu corazón. La Biblia nos dice que el sembrador que salió a sembrar, parte de la semilla cayó en buena tierra, otra parte dice que cayó entre pedregales, otro cayó junto al camino y otro cayó entre los espinos. Pero cuando crecieron aquellos espinos, ahogaron aquella buena semilla que fue sembrado. Eso significa que muchas veces los afanes, las preocupaciones, las cargas, las dudas, los miedos, los temores hacen ahogar aquella semilla de fe que fue sembrado en tu corazón. Pero de cada uno de nosotros depende que nosotros le permitamos que se ahogue esa semilla de fe, o estamos dispuestos a que esa semilla de fe produzca fruto al 100 y al 1000 por uno. ¿Cuántos quieren producir semilla y dar fruto en esta iglesia? Amén. No hagas que la semilla del Evangelio se vuelva infructuosa en tu vida. No permitas que esa semilla se muera o se ahogue por los afanes, por las preocupaciones, por las aflicciones de este mundo. Jesús en aquel momento dijo que su alma estaba angustiado hasta la muerte, y muerte de cruz. No era cualquier muerte. Como humano él sentía el dolor, sentía la tristeza, sentía la agonía. Es por eso que dice la Biblia que cuando fue al monte a orar, su sudor era como gota de sangre que caía hasta la tierra. ¿Sabes por qué? Porque él estuvo dispuesto a pagar ese precio y llegar hasta la cruz para que nosotros tengamos vida, tengamos salvación y tengamos esperanza. Gloria a Dios. Alábale al Señor Jesús. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Si eres un discípulo, si eres un seguidor de nuestro Señor Jesucristo, es importante que también comiences a tomar tu cruz a partir de hoy. Es importante que empieces. Tomar la cruz significa un compromiso serio con el Señor. En aquel tiempo mucha gente seguía a Jesús, pero algunos lo seguían de lejos. Otros lo seguían porque miraban los milagros. Otros lo seguían porque querían juzgarlo, pero algunos lo seguían porque realmente lo amaban y querían ver el milagro de Dios en sus vidas. Y es a ellos que el Señor se les manifestaba porque tenían una vida de compromiso con el Señor. Y Él les dijo: si ustedes quieren ser mis discípulos,
¿Cuántos quieren ser discípulos del Señor Jesucristo? Si ustedes quieren ser mis discípulos, tiene que haber compromiso. Tiene que haber compromiso. Tiene que haber responsabilidad. Y entonces, ese es el paso importante que Dios te habla en esta hora. Puedes pasar muchos años, pero si no te comprometes realmente con Dios, jamás vas a experimentar que es una vida plena con el Señor Jesucristo. ¿Sabes cuál es el problema del ser humano? El afán, la preocupación, la ansiedad. Muchos están preocupados: ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a beber? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Y están preocupados por el día de mañana. Y el Señor Jesucristo dice: basta cada día su propio mal. No te afanes, porque los afanes de la vida son los que nos roban esa semilla de fe, los que nos alejan de Dios. Dejamos de creer en Dios, nos empezamos a afanar más, empezamos a preocuparnos por muchas cosas, pero nunca nos estamos preocupando por nuestro compromiso, por nuestra responsabilidad, por obedecer al Señor. ¿Cuántos están preocupados por obedecerle a Dios? Decir: Señor, me voy a comprometer más, Señor, voy a servirte más, Señor, voy a darte lo mejor de mi vida, lo mejor de mi tiempo, de mi esfuerzo, de mi sacrificio. Estamos preocupados, así como nos preocupamos por las cosas materiales, nos preocupamos por nuestro trabajo, nos preocupamos, ¿verdad?, por la familia, por los hijos. Nos preocupemos también por nuestra vida espiritual y nuestro compromiso con Dios. Amén. Y entonces vas a poder experimentar que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios que hace milagros. Amén. ¿Quiénes vieron los milagros en aquel tiempo, en aquel momento? No fueron las 5,000 personas. Ellos nunca ni siquiera supieron de dónde trajeron tanto pan, de dónde hubo tantos peces. Ellos ni siquiera lo vieron. Ellos comieron, se saciaron y se fueron. ¿Sabes quiénes realmente lo experimentaron? Vieron los milagros de cerca. Los discípulos. Amén. Ellos son los que vieron los milagros, vieron lo que Dios hizo, vieron cómo multiplicó los peces y los panes. Ellos vieron esos milagros porque caminaron con Jesús, se comprometieron con Dios. Hasta que no te comprometes realmente con Dios, no vas a experimentar los milagros de Dios en tu vida. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Que Dios hace milagros. ¿Cuántos lo creemos realmente? Que Dios hace milagros, Dios sana al enfermo. ¿Cuándo lo creemos? Hasta que nos rendimos delante de Dios, hasta que se acaban nuestros recursos, cuando ya no tenemos con qué ir y pagar la medicina, el doctor. Hasta entonces experimentamos que Dios es un Dios que hace milagros. Pero Dios quisiera revelarse y manifestarse en tu vida todos los días, pero muchas veces lo ignoramos. ¿Por qué? Por los afanes. Yo he encontrado personas en algún momento, en momentos de dificultad, de situaciones difíciles. ¿Saben qué dice? Pastor, hágame oración porque estoy pasando esto, lo otro, aquello. Y oramos y el Señor los libera. El Señor quita sus aflicciones. Pero después que el Señor le quitó sus aflicciones, nunca más los vuelves a ver. Nunca más vuelven a ayunar. Nunca más vuelven a buscar de Dios. Porque muchas veces no somos agradecidos. Muchas veces nos olvidamos de los beneficios que Dios hace en nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Dios perdona nuestras iniquidades? Y porque nos ha perdonado nuestras iniquidades, Dios nos tiene aquí delante de su presencia. Rescata del hoyo tu vida
te corona de favores y de misericordias, sacia de bien tu boca, te rejuvenece como el águila. Y dice Dios, y no te olvides, diga conmigo, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Cuando nos olvidamos de aquellos beneficios que Dios hace en nuestras vidas, dejamos de ser agradecidos. Muchas veces nos olvidamos de aquel momento de donde Dios nos ha sacado. ¿Cuántos recuerdan de dónde Dios lo ha sacado? Ya se olvidó de dónde Dios le ha sacado. Cuando nos olvidamos, dejamos de ser agradecidos. Ya ni nos acordamos. Es como aquel hijo, ¿verdad?, que nunca se acuerda de su padre, de su madre, nunca se acuerda. Ya no lo visita, como ya está grande, ya no necesita de papá, de mamá, ya no lo visita, ya no se acuerda, ya no lo honra, ya no lo bendice. Al contrario, lo critica, lo deshonra. Sin embargo, Dios no quiere que seamos así con Él. Ese Padre bueno, de amor, de misericordia, que nos ha salvado, que nos ha perdonado, que nos encontró al borde de la muerte, que si no fuera por su gracia, a lo mejor ya no estuviésemos aquí, amén. Pero gracias damos a Dios, amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios en esta hora? ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Pero ese agradecimiento, dice la Biblia, entremos por sus puertas con esa acción de gracia, por sus atrios con alabanza, alabemos y bendigamos su nombre, porque Jehová es bueno. Diga conmigo, Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia. Nuestro compromiso debe ser agradecimiento, por agradecimiento a nuestro Dios, ¿sí o no? La Biblia dice que cuando Gedeón, allá en el libro de Jueces, Gedeón dice que fue el que peleó y derrotó a los amalecitas con 300 hombres, venció a todo Amalec, los venció porque los amalecitas le robaban toda la cosecha del pueblo de Israel. Oprimía al pueblo de Israel y todos quedaban sin cosecha, ¿verdad? Porque aquellos amalecitas venían y devastaban la tierra, acababan con todo lo que había. Pero un día se murió Gedeón y dice que el pueblo jamás fue agradecido. Se empezaron a portar mal, trataron mal a la familia de Gedeón, se apartaron del camino de Dios, le dieron la espalda a Dios y dice que nunca fueron agradecidos. Eso es lo peor que comete el ser humano. Después de que Dios ha tenido misericordia, lo ha salvado, nunca más se acuerda de agradecerle a Dios. Y la manera como nosotros agradecemos a Dios es que nosotros le sirvamos a Dios, amén. Le honremos a Dios, adoremos a Dios, nos comprometamos con Dios de llevar una vida íntegra, una vida pura, una vida recta, una vida de santidad con el Señor. Es así, hermanos, como nosotros demostramos que tenemos compromiso con Dios. ¿Cómo demuestra un esposo que tiene compromiso con su esposa? Porque la ama, le provee, la saca de paseo, la lleva a cenar, ¿sí? No espera que sea el día de su cumpleaños, pero le compra el mejor vestido, el mejor obsequio. Se preocupa, ayuda, ¿verdad?, en los quehaceres. Allí demuestra que tiene un compromiso de amor, de agradecimiento. ¿Cuántos realmente amamos a Dios? Si amamos a Dios, amemos también su casa. Esta es la casa de nuestro Dios, ¿sí o no? ¿Cuántos de aquí reconocemos que esta es casa de Dios? A través de esta casa usted es bendecido. Gracias a Dios por esto, ¿verdad? Y vivamos una vida agradecida, una vida de compromiso, una vida de obediencia.
Dejemos de andar por allá, hermanos, sin compromiso. ¿Sabes una cosa? El tomar la cruz y negarnos a nosotros mismos, venir en pos del Señor Jesucristo, es una vida de compromiso. Una vida sin compromiso no te lleva a nada. Es como quien está noviando, ¿verdad? Y le pregunta al muchacho o la muchacha: ¿cuál es tu plan? ¿Qué futuro tienes? Solamente estoy aquí pasándola el tiempo con ella o con él. No quiero ningún compromiso. Esa vida sin compromiso lo lleva a vivir una vida sin fruto, sin resultados. ¿Queremos ver resultados en nuestra fe? Comprometamos con Dios, amén. Queremos ver resultados en nuestra vida espiritual. Es como quien va al gimnasio, ¿sí? No hace un compromiso, solamente llega al gimnasio, agarra el celular, se pone a jugar ahí, a mandar mensajes, se pone su traje y así va todos los días y regresa de nuevo a casa, ¿verdad? Pero no hace realmente un compromiso, nunca va a haber resultado. Y dice: ya tiene años que yo llego al gimnasio, pero no veo resultado, porque no hay compromiso. Muchas veces, hermanos, puede suceder que venimos, pero no nos comprometemos con Dios. Realmente un compromiso serio con el Señor. Entonces, hasta que no lo hagamos, no vemos el resultado. Cuando Jesús le dice a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame en pos de mí. Eso es compromiso. Porque estás convencido y estás decidido. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. ¿Cuántas personas dan un paso adentro y un paso afuera? Dios dice en su palabra que Dios quiere que seas frío o caliente. Tibio te vomitaré de mi boca. Pero el Señor está dando la oportunidad todavía. Muchas personas dicen: hay más después. Hoy, cuando yo sea grande, dice, cuando está joven. Y el anciano dice: no, eso es para los jóvenes. No, hermanos, no hay edad para tener compromisos con el Señor. Es hoy que debemos asumir un compromiso con Dios. Amén. Joven, señorita, comprométete con Dios. Sírvele a Dios. ¿Cuántos no se gozan, hermanos, al ver los jóvenes aquí participar? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Ven aquí ministerio. Aquí tienen un gran maestrazo, ¿verdad? Pastor Freddy. Ha sido de mucha bendición para nuestra iglesia. Estoy agradecido con Dios. Y por ese agradecimiento he venido en esta hora. Pero yo quisiera orar por aquellos que quieren tener un compromiso con Dios y ya no ser el mismo. Muchos siguen conformes. ¿Cuántos hoy ya están cansados de ser lo mismo y lo mismo y lo mismo? Y dicen: no veo resultados, no veo un cambio. Pero ¿cuántos hoy quieren tomar ese compromiso, esa decisión de empezar a experimentar algo nuevo en su vida? ¿Cuántos quieren algo nuevo en su vida a partir de hoy? Póngase de pie un momento. Y yo te voy a invitar a que vengas aquí al altar. Si hoy, en este momento, ya no quieres ser el mismo. Hoy dice: ya estoy cansado, aburrido de ser el mismo. Hoy quiero ver un cambio en mi vida. Hoy quiero tomar un compromiso con el Señor. Dios está esperando hombres de reto, hombres decididos, mujeres de compromisos, valientes, dispuestos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús. Diga conmigo: por el nombre del Señor Jesucristo, que es sobre todo nombre.